Hola de nuevo en este tercer encuentro de la bibliografía oral obligatoria de cátedra. En la segunda parte habíamos hablado de esa especificidad del periodo, de la estructuración aristocrática que tienen todas las polis, y habíamos visto cómo se había concentrado el tema de los conflictos de sectores dentro de la clase dominante. Hay un tema que todavía no hablé, que me parece que es importante en cuanto a expresión homérica, en cuanto a esta formación heroica, que tiene que tenerse sumo cuidado cuando se habla de ella por las implicancias morales que para nosotros tiene. Arturo me hace seña ahí que entiende, lo ven. Arturo, ¿qué sería? ¿Cuál es la La relación? pederastía. Muy bien, la pederastia, esta relación pedagógica que se establece entre el guía adulto y el joven mancebo. No existe el concepto de adolescente, pero sí mancebo, en la formación. Y quiero que se tome con cuidado lo que voy a explicar, porque una cosa es que yo entienda, ¿no? Esto no quiero que, no se está legitimando, ¿se entiende, no? Esto es una expresión de una época en donde algunos conceptos de género y prácticas sexuales no tienen el mismo valor que para nosotros, como explicamos el orden de la eugenesia de Esparta. Entonces, esto tratamos de quitar toda característica valorativa de esto. La pederastia es una relación íntima entre un maestro mayor y un joven. Estos jóvenes, primero, digamos, el maestro tenía que ser un guerrero más de 30 años. Por lo general, algún amigo guerrero del padre, algún compañero de lucha del padre, que tomaba al hijo del amigo, al mancebo, más o menos entre 12 y 13 años, como sujeto de aprendizaje. Pero era mucho más que un sujeto de aprendizaje en donde se le enseñaba las técnicas, las estrategias, sino que además se convive con él en el campo de batalla. Y ahí se construye un amor profundo que permite hasta la penetración sexual, en donde eso está asegurando el cuidado de la espalda del amante. Esto está legitimado. Ojo, y no es homosexualidad. Esta práctica sexual no es considerada homosexualidad. En el mundo griego, la práctica de la sexualidad era mucho más abierta. Inclusive en algunos casos había una gran diferencia entre una erétrea, es decir, una mujer que se educaba en el templo de Afrodita, la diosa del amor, que parte de las ofrendas religiosas era la posibilidad del goce sexual, ¿sí? A una prostitución, que era algo barato. Para ver una idea, piensen en el concepto de la geisha, que siempre se están preguntando los occidentales si tienen relaciones sexuales o no. Pero además son compañeras con las cuales se puede dialogar, hacer política. En ese sentido, yo les diría que este concepto, si quieren vincular el tema sexualidad a amor, es un concepto que lo pueden ver muy claramente en la lectura del banquete de Platón, que es un claro escena de aula, es una práctica de enseñanza, aprendizaje, en donde por lo general, rodeados de comida, acostados en estas camas que utilizaba el mundo greco-romano, se ponía a discusión un tema. Y en el caso del banquete, el tema es eros, el tema es amor. Así que, y ahí verán las distintas prácticas. Prácticas que no solamente hace el hombre. Si hay una maestra que se conserva en escrito, es Safo, y justamente se la conoce como Safo de Lesbo. Lesbo era la isla donde ella vivía y donde tenía la escuela. De ahí la palabra lesbiana, digamos, traducida en ese occidentalismo en que todo le damos un sentido actual.
Yo quiero que transmutan al espacio temporal de las creencias de esa época. Safo no tiene problema de hacer poemas dirigiendo su amor tanto a hombres, en algunos casos hasta amores despechados, como a sus discípulas mujeres. Pero también piensen en esas mujeres que durante años el marido iba a la guerra, estaba sola en la casa, mujeres que tenían que aprender al control del esclavo, tenían que controlar los procesos de producción, ellas tenían que saber cómo se hacían las velas, cómo se hacía la tela, cómo se cuidaba la oveja, o sea, no son mujeres que un esclavo las abanica, tienen que estar en los controles de la producción de toda la satisfacción de las necesidades básicas que puede haber en una gran casa. Dicho esto, retomando este paso, nosotros tenemos que decir que mientras que hablábamos que el proceso de acumulación cuántica espartana es muy rápido y rápidamente se encuentran con el conflicto de los sectores entre la clase dominante y lo resuelven de esta forma del encierre licuriano, uno tendría que decir que Atenas resuelve el conflicto de dos maneras. Primero, los esclavos siguen siendo privados, pero lo que encuentran en la montaña del Euricom, encuentran minas de plata. Y las minas de plata no van a ser propiedad individual, van a ser propiedad del Estado. Y lo que hace el Estado es asegurarse una fuerza naval. Entonces, los brazos que le sobran a Atenas, y habíamos dicho, el primogénito que puede tener tierra suficiente para cuidar caballos, va a ser caballero. Después tenés la fuerza terrestre, el hoplita. Pero ¿qué pasa con el cuarto, quinto hijo que no se puede comprar ni las zapatillas? ¿Saben qué? Esparta, de alguna manera, los desplaza, ¿sí? En el modelo del famoso remero de los barcos. Cuando un jonio está endeudado, casi poniéndose en situación de esclavo, su espacio no es conjuntamente con los otros esclavos de las otras etnias, sino que va a los barcos. Porque ir a los barcos implica empresas de conquista en donde puede encontrar botines. Y esto va a ser muy importante porque en el mundo jonio de los atenienses, en su expansión hacia lo que nosotros llamamos el Asia Menor, va a suceder que en muchos casos, muchos atenienses en términos de ciudadanía, ni siquiera habían nacido en Atenas, podían haber nacido en algunas islas, pero podían tener mayor riqueza que algún ateniense que todavía permanecía aristócrata en la propia Ática. Entonces acá, mientras que veíamos que el proceso espartano, la acumulación cuántica que da el salto cualitativo rápidamente, lo que vemos que en el Ática, en la meseta, había menos población, menor diversidad ecológica, la acumulación cuántica es más lenta, pero se expande en el espacio geográfico. Esto va a hacer que se produzcan dos cosas. Que el conflicto de la clase dominante ya no son dos sectores, sino que son tres. Caballeros, hoplitas y tetes. Tetes. T-H-E-T-E-S. Si lo querés escribir en el chat para que lo vean, lo hacemos. T-H-E-T-E-S. Tetes. Pero entonces acá la conflictividad social no está en equiparación, sino que hay una situación de posibilidad de sectores que negocian en contra del otro. El modelo de cambio del paso de la aristocracia a modelos políticos diferentes en la resolución de estas guerras civiles va a tener ese paso que los llamamos tirano. Yo sé lo que para ustedes significa el concepto tirano hoy, pero habría que decir dos cosas, porque es cierto que el tirano rompe
con la línea legal de gobierno, pero quiero que entiendan que la línea legal de gobierno en la época que estamos discutiendo, en la época de la aristocracia, es esa pureza de sangre de ser primogénito. Y hay una pregunta que se hacen, que también se le hicieron los espartanos, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia entre vos, caballero, y yo, hoplita, y en el caso de teniente, otete? ¿Soy puro de sangre? Soy puro de sangre. Soy puro de la sangre que fundó a esta polis, ¿no? Dorio en Esparta, Jonio en Atenas. ¿Lucho por mi polis? ¿Le doy orgullo a mi polis? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En Esparta dijeron, el comercio, la acumulación de riqueza propia, parémoslo. Atenas puede darse ese gusto, Atenas descubre que en realidad ellos no pueden parar el comercio, porque el crecimiento demográfico, o sea, está más allá del límite del Ática. Y bueno, hay un viejo dicho en la política, si no puede contra ellos, únete. Si yo leo a Perry Anderson en este periodo, para este periodo, él nos dice, las posibilidades no son en todas las polis los mismos, pero tomando el de Atenas, que es el ejemplo más claro, ¿no? Los tiranos rompieron con la legitimación del modelo aristocrático ancestral de las ciudades. Eran nuevos terratenientes con riquezas recientes, acumuladas por el crecimiento económico de la época precedente, y se encontraban con derecho a partir de hacer concesiones a las masas no privilegiadas de los habitantes de la ciudad. Así que las tiranías del siglo VI a.C. constituyen un punto de crítica y transición al modelo clásico del siglo V a.C. Los tiranos fueron un proceso, el producto de un doble proceso que tuvo lugar en las ciudades helénicas. La llegada de la moneda, la expansión de esta economía monetaria, el aumento del comercio y la población. Y, obviamente, la colonización de ultramar que se había dado del siglo VIII al siglo VI. Entre estas posibilidades hubo una presión combinada de descontento rural por abajo y de nuevas fortunas por arriba. Y esto va a quebrar el vínculo estrecho de la dominación aristocrática. Esto es lo que Gramsci suele utilizar como en concepto de bloque histórico, un proceso de hegemonía desde clases subalternas, es decir, alianza entre distintos sectores sociales, clases subalternas, ¿no? En contra de quien legalmente está en el poder. De esta manera, el conflicto de la nobleza tradicional, los tiranos, bloquearon el monopolio de la propiedad agrícola, incorporando riquezas del comercio. Sabemos que entre el primer modelo de tiranía es en Corintio, no en Atenas, pero nosotros vamos a tomar el desarrollo ateniense por ser esta Atenas, esta polis tan importante, para tomar como ejemplo, y que fue, digamos, la punta de lucha en Grecia con Esparta. Bueno, en el orden económico, dice, las figuras que primero pasaron a discutir tenía que ver con las figuras de legisladores que ponen en juego
digamos, que disputan las normativas jurídicas de la institucionalización política. Solón, para algunos historiadores, un tirano, para otros, un legislador, no siempre los historiadores están de acuerdo, tomó como primera medida para evitar la crisis social dentro de los jonios, cancelar la posibilidad de, por un lado, que jonios pudieran ser esclavizados por deuda. Y segundo, cancelarles las deudas a los propietarios, víctimas de los grandes terratenientes. Cualquier semejanza con el presente o pasado cercano no es casualidad, sino que todos miran a la historia, para bien o para mal. En este sentido, obviamente, las propiedades se achicaron, pero hubo un reconocimiento de que los sujetos de la aristocracia no tenían que tener el monopolio de los cargos políticos. Es decir, lo que hace Solón es, mientras que a Esparta habían quitado la moneda y manteniéndose como comunidad colectiva en la colectivización de la propiedad de los esclavos, lo que Solón dijo: rompemos con la lógica de división de clanes y genos, es decir, de pertenencia, de rama, de familia, y establecemos una nueva sociedad clasificando la población según la renta disponible, porque con la renta que disponen es lo que ingresa a la polis para los gastos comunes de la polis. Es decir, suspende la legitimación por sangre para legitimar la división social por posibilidades económicas. Esto es lo que se llama una plutocracia, es decir, el gobierno del dinero. Las 4 clases de renta que divide la población son las 2 clases superiores que les concede el derecho de las supremas magistraturas. La tercera, al acceso a los cargos administrativos inferiores. Y la cuarta, el voto de las asambleas populares, donde todos deciden. De esta manera, podríamos decir que no pudo combatir la moneda, entonces la incorpora como el elemento diferenciador social dentro del grupo, insistimos, siempre dominante, ¿no? Bueno, de esta fue de alguna manera importante porque ahora el tema es que con ese dinero se podía contratar soldados. Y entonces, el arete, ese militar homérico, va a tener que dar cuenta a un nuevo arete, un sujeto que de alguna manera su función principal son las tomas de decisiones de la política. Es decir, el aparato burocrático, la administración de los bienes de esta polis. Entonces acá lo que vamos a tener es un resultado diferencia. Mientras que en Esparta decíamos, se amplía ese arete que es homérico, heroico, a todo una polis de héroes, a este se cambia por un arete cívico, ¿sí? Esto es importante por más motivos. Sigue teniendo la misma fuerza la presencia de los poemas homéricos para un sector. Y es ahí cuando se escribe. Es decir, la escritura como un componente fundamental para aquello que no se pierda en la memoria. De nuevo, la escritura
como una herramienta de la mnemotécnica, es de la mnemosis, es decir, de la memoria, porque se van a perder. Tiene un espacio de formalidad, porque ahora hay nuevos sujetos. Ahora, ¿qué necesidades tienen estos sujetos y quiénes las van a separar? Bueno, y acá tenemos que decir varias cosas. Jurídicamente la aristocracia desaparece, pero socialmente desaparece su capacidad, su prestigio, su capital cultural, social, a palabras de Bourdieu. No, no. Es como decir, saben que del año 13 los títulos nobiliarios en la Argentina fueron prohibidos, pero si aparecía un noble, todos le decían, ay, señor marqués, ay, señor, etcétera, o duquesa, ¿no? O sea, desaparecen jurídicamente, pero siguen teniendo un valor social. Es decir, los sujetos de la vieja aristocracia naterna siguen teniendo un prestigio social. ¿Cómo esta educación de este arete cívico? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué contenido necesitan estos atenienses? ¿Y cómo iban a satisfacer? Bueno, chicos, si el Estado ha legitimado las diferencias económicas y ha armado un sistema privatista, obviamente la educación también va a ser privada. Los niños de muy temprana edad van, como digamos, el nivel primario nuestro, van a distintas casas de distintos maestros que le enseñan distintas cosas. 3 son las principales. El citarista, la cítara, ese instrumento musical. La música como elemento fundamental para la ayuda mnemotécnica, pero también porque con la música se sabe las reglas de la guerra, se sabe las reglas de una asamblea. La música te dice cuándo avanzar, cuándo retirar, cuándo callarte, cuándo dormir, etcétera, etcétera. Entonces, al citarista y se aprende a tocar la música. Al gramatista que te enseña a escribir, porque parte del modelo del gobierno que establece Solón y posteriormente Clístenes, otro de los reformadores de Atenas, va a ser la necesidad de dejar por escrito, salir del derecho consuetudinario, ese derecho oral, para pasar a un derecho escrito. Las tomas de decisiones. Entonces, aprender a escribir es un componente vital del arete cívico ateniense. Y por el otro lado, que esto es importante, también tiene que ir al gimnasio. Es decir, preparar ese cuerpo, porque sus obligaciones militares también la va a tener que llevar adelante. Entonces, ahora, como yo, depende si tengo plata o no, voy a educar a mi hijo en nuestra nueva forma, que no es un modelo social aristocrático con un modelo político de monarquía, sino un modelo social de clases de la población según rentas y decisiones entre el aparato burocrático que pueden participar toda esta población de ciudadanos. Población. ¿Se acuerdan el prefijo de población cuál era? Demo. Gobierno-cracia. Y así surge la democracia. No como gobierno del pueblo, como nos la define en el siglo XIX, sino como gobierno de la población. Una democracia anclada en un modelo productivo esclavista. En este sentido, tenemos... Una pregunta, Ida. Sí. ¿Puede ser? Sí, claro que sí. Me surge la pregunta de preguntar, vale la redundancia, de preguntarle quiénes eran estos quienes manejaban, digamos,
¿Quiénes eran estos aristócratas que manejaban todo? La aristocracia, acordate que es el modelo anterior. Lo que Perdón, en vamos a esta tener democracia. ahora, lo que vamos a tener ahora es un modelo de división jurídico-social según tu capacidad de renta, y por eso yo te dije que es una plutocracia, es decir, según tu ingreso económico. O sea, el que más tiene va a manejar la ciudad. No, sí, tiene más posibilidades de manejar la ciudad. ¿Por qué Perfecto. digo esto? Porque cómo se maneja la ciudad es la cuestión. Entonces, en la asamblea están todos los que son ciudadanos. Mientras que en el siglo V, en el apogeo absoluto, el número de ciudadanos en Esparta era de 8.000 más o menos, en Atenas llegaron a ser 45.000. ¿Se Bien. acuerdan cuando yo le dije, crece demográficamente, Esparta se estanca? El primer estancamiento es demográfico. Estos 45.000. Por otro lado, ¿cuáles son las formas de participación? Hay una participación de cargos que no son electivos, que son por sorteo. Y justamente si hay algo que esta democracia, el gobierno de la población, aprende a partir de la reforma de Solón y Crístines en Atenas, es que para gobernar hay que manejar la justicia. Entonces, el primer elemento de participación de la población es que vos formás parte del tribunal por sorteo. Pero estar en el tribunal, estar en los juicios que se discuten en el agora, hace que vos seas conocido. Y por eso la retórica, la oralidad, el bien hablar, sigue siendo un componente fundamental de la formación de la ciudadanía y este sujeto, este arete cívico. Porque ahí es cuando vos surgís y mostrás tu capacidad, tu justicia, que va a permitir que a la hora de los cargos electivos vos seas conocido. Son los cargos de las magistraturas. Entonces, la asamblea, ciudadano más de 30 años, podés ir. Después, los tribunales, durante un año, por sorteo. Pero los jueces, los magistrados, son electivos. Lo único que queda como carrera son los cuerpos militares. ¿Sí? Perfecto. Y el mundo sacerdotal. Entonces, esta posibilidad de democracia, y vuelvo a decir, democracia esclavista, permitió, primero, acabar con la división de tribus. Es decir, mientras que en Esparta el valor de la pertenencia del clan se va a respetar, en Atenas judicialmente se lo hace desaparecer. No siempre que te hagan desaparecer jurídicamente perdes tu sentido de existencia. Esto lo quiero decir. Y al mismo tiempo, las asambleas tenían el derecho de decidir, pero sobre lo que los magistrados tomaban como tema importante, ¿no? Es decir, la relación, como viste, como entre diputados y senadores. ¿Quién inicia y quién puede aprobar leyes y cómo se las reconoce? Entonces, esta organización poblacional, esta democracia, pone como elemento importante la posibilidad, por un lado, el control de la administración de un supuesto todo, digo un supuesto todo en términos de ciudadano, pero obviamente está en juego el modelo del clientelismo, es decir, cómo convencer a la gente que te voten a vos, ¿no? Y de ahí que estos ciudadanos, según su capacidad económica, van a tratar de asegurarse que sus hijos tengan la mejor educación. Pero hay que decir dos o tres cosas importantes. Si bien jurídicamente las aristocracias desaparecen,
en las prácticas sociales, pertenecer a grupos reducidos, forman parte de ambiciones de muchos. Estos modelos de escuelas, de pensamiento, porque la escuela no es, en esa época no es un establecimiento, sino una corriente de pensamiento, no estaba mirada para los niños, que vuelvo a decir, iban a eso del al gramatista, al citarista y al gimnasio, sino que para los jóvenes sería la educación superior, teníamos estas distintas corrientes de institucionalizaciones, diversidad en esta Atenas que legitima la diversidad económica social, diversidad de propuestas. ¿Cuáles son algunas de estas instituciones? ¿No? Ya desde muy antiguo, modelos de aristocráticos que habían permanecido era la de las logias. Por ejemplo, la logia de Pitágoras, en donde para Pitágoras la matemática no es una ciencia, sino un lenguaje para que pocos puedan acceder. ¿Sí? El mundo se explica por la matemática. ¿Y qué es la matemática? Sino la suma de la aritmética y la geometría. ¿Sí? La cantidad y la forma, los componentes básicos del mundo físico. Ese es uno. Cerrado, modelos orales, sin escritura, ¿no? Para algunos pocos adeptos. Modelos cerrados, logias que eran femenina y masculina. La propia esposa de Pitágoras tenía una logia. El otro modelo, ¿sí?, que había seguido la aristocracia en la educación superior, eran modelos en donde los cuales se seguía a un maestro. Y entre ellos voy a nombrar tres importantes que la historia occidental cristiana ha recuperado. Por un lado, Sócrates, que no escribió nada, pero es conocido por dos de sus discípulos que sí escribieron. Por un lado, Platón y por el otro lado, Aristóteles. Ese es un modelo. Y en la otra propuesta privatista, educativa, va a ser la de los sofistas. ¿Quiénes son los sofistas? ¿Qué hace un padre para criar a su hijo, ¿sí?, cuando no tiene plata y tiene que enseñarle la vida política? Bueno, va a la agora, va y le muestra en la práctica cómo se comportan los hombres adultos para que mire su propio... Pero el que puede pagar, además, le hace de alguna apoyo escolar. O sea, paga un maestro. Este maestro que se paga en lo que la historia ha pasado con el nombre de sofista. Para algunos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, los sofistas eran un horror porque cobraban por su enseñanza, ¿no? Viste que todavía hoy para muchos que los maestros pidamos mejores sueldos parece un horror, porque se supone que tenemos vocación, ¿no? Totalmente. ¿Y de qué viviría Sócrates, Platón y Aristóteles? Bueno, en otro encuentro, el próximo encuentro, nos vamos a dedicar a ello, pero sí quiero dedicarme respetuosamente a los sofistas. Los sofistas tienen la consideración para algunos bastante mala, pero son de alguna manera, para mí, representantes de ese modelo en una frase que para muchos es horrorosa, para mí la más clara. Los sofistas solían decir, la medida de todas las cosas es el hombre. Esto hace que el mundo cristiano los rechazara, porque la medida de todas las cosas es Dios, ¿no? El mundo metafísico. Y los sofistas están anclados en la tierra. ¿Y por qué dicen eso? Porque ellos encuentran, y creo que todavía es válido para hoy, que en realidad no es la verdad la que gana, sino lo que convence, ¿no? Por eso la justicia, es decir, el poder judicial, no tiene que ver con lo que es justo o no justo, sino con lo que es legal o ilegal, ¿no? Entonces, este arete cívico
encontró en los sofistas, es decir, especialmente en polis del orden democrático, no en Esparta, una posibilidad de desarrollarse, en donde el anclaje principal del desarrollo de los jóvenes va a estar dado por explicar los componentes de la justicia en términos del derecho, de lo que es legal, y desarrollar una tríada fundamental, que es el desarrollo del pensamiento crítico, si se quiere, que es lo que en el mundo medieval se llamó el trivium. ¿Qué era? El Lectura, desarrollo escritura y y la lectura de los cielos. no, No me está, la última me falta. no, mira, yo te lo voy a decir así. Sí, El desarrollo del pensamiento lógico es posible en una relación dialéctica de poder decir, poder escribir, poder pensar. Gramática, retórica y dialéctica. y dialéctica. ¿Vieron cuando ustedes dicen, ay, yo lo sé, lo tengo en la punta de los dedos, en la punta de la lengua, pero no me sale? No es verdad. Uno puede decir lo que puede pensar y puede pensar lo que puede decir. Por eso el lenguaje es vivo. Por eso el lenguaje es vivo. ¿Sí? Escribir, decir y pensar. Se retroalimentan en una relación dialéctica. Y eso hace a corriente de pensamiento. Entonces, la escuela como corriente de pensamiento. Esta sociedad urbana, nueva, que le dijo no al modelo de gobierno aristocrático, necesitaba poner, digamos, en juego sujetos que pudieran explicar las cosas, tuvieran en cuenta una nueva medida que no fuera explicarlo metafísicamente, sino explicarlo de los individuos. Es decir, un alete profundamente político pedagógico. Y acá te sale el paidólogo, ese esclavo deja de tener injerencia. No es ahí cuando son jóvenes que se necesitan. Entonces, el saber, ¿sí? Como fuerza espiritual, es fuerza del espíritu, que llega, y acá sería muy difícil para mí explicarlo. Ustedes saben que el mundo cristiano le hicieron decir a Platón y a Aristóteles, le hicieron decir el concepto de alma. En realidad, el concepto de alma en el mundo griego no es al estilo cristiano romano. El concepto de alma en griego es psiqui, P-S-I-C-O, psiqui, que tiene como origen la formación de qué campo de conocimiento. La psicología. Psicología. Y la psicología no tiene que ver con eso que para el mundo cristiano es el alma, que es eterna y más allá del individuo, sino tiene que ver con el desarrollo individual. Y acá, socialización y educación. ¿Sí? O sea, el alma para el mundo griego es la psiquis de lo individual. Y el espíritu es el mundo del colectivo. Y acá se encuentran educación y socialización en síncresis, porque el individuo lo es en tanto ciudadano de su polis. Alma y espíritu tienen que concordar, y eso es el intento de los sofistas, ¿sí? Lo que el maestro es para los muchachos, al mostrarle el recto camino, somos nosotros los poetas para la mayoría. Por eso siempre debemos decir lo más noble. Esta calocalotía, este sujeto que tiene que enseñar la ética y la estética como parte de la política.
Wow. Los nuevos dioses, dirían para muchos. Una nueva concepción de ciudadanía. A ese maestro que se le paga, porque la moneda se ha convertido en el eje diferenciador social, en esa democracia, ese gobierno de la población de Atenas. Y así en el siglo V a.C., estos dos modelos absolutamente diferenciados, el modelo colectivista, estatal, educativo de Esparta, con ese modelo privatista, de ese arete cívico, de esa ética y estética del mundo de los sofistas. Pero no quiere decir que no hubiera prácticas aristocráticas. Ya nos vamos a encontrar de nuevo para hablar de esas prácticas aristocráticas que han pasado al presente como la más importante, desterrando a estos sofistas. Lástima, ¿no? A veces la historia justifica muchas cosas. Nosotros tenemos que aprender a leer desde la totalidad social a estos sujetos. Sujetos sofistas que se les pagaban más cuando sus discípulos demostraban en su retórica que tenían consigo ese poder de convencimiento. Bueno, pensamiento crítico. El trivium, pensar, decir, escribir, dialéctica, retórica y gramática. El eje de la formación superior. Todavía hoy creo, ¿no? Nos vemos para la próxima.